¿Cómo vamos ahí? Ok. Y esos son los signos que nos van a hacer a nosotros identificar a los pacientes que se van a quedar hospitalizados y que tengan una gran probabilidad de requerir de apoyo respiratorio. Y eso ya va a depender de cada quien, de los insumos, de los ventiladores que tengan, para ver si se le va a poder ofrecer oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva, con todo lo que conlleva la aerosolización, ¿sí? O bien la intubación y la ventilación mecánica. ¿La que sigue? En la página de la CDC viene esto, ¿sí? Las personas de alto riesgo son ancianos, personas con condiciones médicas agregadas, como la enfermedad cardíaca, la diabetes o la enfermedad pulmonar, y peor aún, los ancianos que tengan una de estas comorbilidades. Porque como vamos a ver en las diapositivas siguientes, ellos tienen un riesgo elevadísimo de complicarse. ¿La que sigue? Hay 3 guías mexicanas, 3 lineamientos mexicanos que aparecieron ya a partir de enero y febrero de este año, en el que nos da la prevención de infecciones, nos da la forma en la que tenemos que hacer la toma de muestra y también nos dan un lineamiento para la protección de nosotros como trabajadores de la salud. Este grupo de riesgo del lineamiento mexicano es muy amplio. Es tan amplio como el de la influenza, ¿sí? Y realmente pues abarca a todos los pacientes que tienen cierto riesgo. Pero ¿quiénes son los que más riesgo tienen? ¿Me pasas la que sigue? Bueno, en presentación clínica, este es el resumen de la CDC de China, del Centro de Control de Enfermedades de China. Es el resumen de los primeros 44.672 casos que son confirmados con coronavirus. El 81%, así van a llegar al hospital a pedir consulta, van a tener enfermedad leve, que va a ser un resfrío, y esos se pueden manejar en su casa sin mayor problema. Hay que darles los criterios de severidad, los criterios de gravedad, para que acudan también en forma temprana si es que empiezan a complicarse. El 14% de los pacientes que llegan a pedir consulta van a requerir de hospitalización, que van a tener algún criterio de severidad, de saturación, taquipnea o disnea importante. Y de todos estos 44.672 casos, solo el 4.7% requirieron de atención, pero eso es mucho, de todas maneras, imagínense, el 5% de 44.000 es muchísimo. ¿Y por qué tuvieron que construir hospitales? Entonces, solo esos van a llegar a la terapia intensiva. ¿La que sigue? Esta es una publicación del Johns Hopkins que también tiene su página especial de los pacientes confirmados en forma global a nivel mundial, ¿sí? Actualmente siguen enfermos el 40% de todos los reportados, de todos los confirmados. Se han recuperado casi el 60%, ¿sí? Y tiene una mortalidad global hasta ahorita del 3.5%, que también es mucho, permítanme decirles, ¿sí? Y podamos esperar un escenario muy parecido, tanto en la presentación como en la forma en la que se comporta ya en el hospital este tipo de pacientes. ¿La que sigue? Esta es muy bonita. Esta gráfica nos compara a los pacientes que estuvieron enfermos por SARS en China, en el MERS de Saudi Arabia y la influenza estacional, comparados con lo que ha sucedido con estos pacientes en Wuhan. Y bueno, ojalá pudiera yo tener un puntero, pero se los voy a platicar. Bueno, eso, en el de azul de arriba, el periodo de incubación es de 4 días en este reporte, ¿sí? Todo mundo ahorita, a nivel internacional, estamos tomando las 2 semanas, los 14 o 15 días de incubación. Y que puede ser
que ya también hay una publicación al respecto, que esos pacientes que están asintomáticos pudieran contagiar también. Pero allá, 4 días era el promedio y de 2 a 7, ¿sí? La edad de 47 años, vean la comparación en relación a los otros coronavirus. Los adultos, la inmensa mayoría son adultos, y qué ventaja, qué bueno que también en este coronavirus, en este COVID-19, los niños son muy poco afectados y son infecciones muy leves las que tienen ellos. Lo que es interesante es el porcentaje de pacientes, de trabajadores de la salud que han sido pacientes también. En estos es el 3.6%, a diferencia del 23% con el SARS también de China o el 10% del MERS de Saudi Arabia. Y yo creo que esto tiene que ver con que hemos aprendido a protegernos, ¿sí? Entonces, eso es relevante. En cuanto a sintomatología, fiebre y tos, 80%, ya lo habíamos visto. Y vean la diferencia de la diarrea, que es del 2 al 3%, comparado con los otros coronavirus que tenían prácticamente el 25 o 26%. La presencia de comorbilidades se da en el 30% de estos pacientes, y las anormalidades a comparación del MERS, por ejemplo, que tenían hasta 3/4 partes, tenían comorbilidades, y las anormalidades en la radiografía. Es muy frecuente encontrar anormalidades en la radiografía. También esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el apartado de radiología. Hay alteraciones en los estudios de laboratorio, es muy relevante la leucopenia y sobre todo la linfopenia. Menos de 1,200 linfocitos, es lo que se están reportando, y entre menos linfocitos, más grave la presentación clínica. La necesidad de ventilación mecánica de pacientes que lleguen a terapia intensiva es hasta del 25%, 1 de cada 4 pacientes. Vean, esto es importante, esto sí es ya un reporte mundial del tiempo en el que inician los síntomas a que requieran terapia intensiva y a que requieran ventilación mecánica, en promedio es de 7 a 10 días. Aquí es de 9 días. La otra, el tiempo de inicio de los síntomas a la muerte es de 2 semanas. Y entre más tiempo pasen intubados, entre más tiempo pasen en ventilación mecánica, la mortalidad va aumentando. Si a los 7 días a la semana puedes progresarlo, inclusive puedes quitarle la ventilación mecánica, el pronóstico es muy bueno. Pero conforme vaya pasando el tiempo, entre más días en ventilación mecánica, más alta la mortalidad. ¿Cuántos se mueren? En este reporte es del 1.4 al 2.1%, comparado con el 9% del SARS de China y el 40% del MERS de Arabia Saudita, ¿sí? Pero vean, eso es en manera global de estos pacientes en China, pero vean cuando se asociaba con una comorbilidad. La mortalidad de los pacientes con comorbilidades es 3 de cada 4, y eso es altísimo, o la mitad de los pacientes con SARS, o el 60%, 6 de cada 10 de los pacientes con MERS. ¿La que sigue? Esto sí es terrible. Qué bueno que tengo menos de 60 años. Porque vean, la mortalidad por edad. Y vean cómo los pacientes de menos de 40 años, la mortalidad es bastante baja. Aumenta discretamente de los 40 a los 59, pero a partir de los 60 años, la mortalidad aumenta notablemente. ¿La que sigue? Y ahora sí lo asociamos con comorbilidades. Vean, si no tienes comorbilidades, aunque tengas 60 años, la probabilidad de morir es muy baja, pero ya contando una comorbilidad como con cáncer, hipertensión, neumopatía, diabetes o enfermedad cardiovascular, la mortalidad es muy alta, en este caso del 10% con los puros de enfermedad cardiovascular.
Y eso quiere decir, esto empieza a orientar que este virus pudiera tener una actividad lesiva del miocardio y que algunos de esos pacientes cursen con miocarditis y al no tener un corazón sano, esto pudiera aumentar la mortalidad en ellos en especial. Pero no se ha evidenciado nada, es una sospecha nada más. ¿La que sigue? Ahora, la mortalidad global en los reportes de la CDC de China es de 0.7, va del 0.7 hasta el 3.4%, pero varía por país. Y varía por país porque, claro, va a depender de los insumos que tengan y de la prevención también. Italia está en el 5% de mortalidad, pero va disminuyendo porque primero no estaban preparados y después tuvieron una muy rápida respuesta. Y Corea del Sur, que es uno de los que han tenido muchos casos también, su mortalidad es muy baja, del 1.7% en global, ¿sí? Y la transmisibilidad, el promedio de pacientes, de personas infectadas por cada persona enferma, va entre 1.5 y 3.5, lo cual, si se tienen los cuidados de aislamiento, pues esto disminuye al 0%. Por eso, nuestros pacientes con enfermedades leves que se van a casa deben de irse con muchos cuidados. ¿La que sigue? Ayer, el Grupo Técnico Interinstitucional Mexicano ya dio nuevas definiciones operacionales y pues esta definición pues no es útil ya para Italia. En Italia ya todo mundo puede tener, el que llegue con síntomas, ya es un caso sospechoso. Ya no debe de tener viaje, ya ni contacto con alguien que tuvo coronavirus. No, esto ya, esta definición de caso sospechoso en Italia no es válida. Ya cualquier paciente que, aunque no haya tenido contacto con nadie, ¿sí?, enfermo, todo el que llega a pedir consulta con estos síntomas respiratorios ya es considerado como un caso sospechoso. ¿La que sigue? Ahora, si cumple con criterios de caso sospechoso aquí en México, ¿sí?, deberá permanecer bajo medidas de aislamiento de contacto. Pero esto no quiere decir tampoco que se quede en el hospital. Nada más decirle a la familia cuáles son estos criterios, bueno, cuáles son estos cuidados para que se pueda ir a casa y esté cuidado. Y si los demás de la casa se enferman, pues también tienen que aislarse. Y van a tener que pedir su comida por Uber Eats, porque pues para que no salgan. Y abrir un hoyo en la puerta para que les pasen la comida por abajo de la puerta. Es importante que una vez que, ¿qué es lo que podemos esperar que suceda? Uno, que hoy lleguen 5 pacientes a urgencias con síntomas respiratorios que parezcan coronavirus. Y eso, pues, podría no ser relevante. Pero si mañana ya son 25 y pasado mañana ya son 75, entonces, amigos, ya llegó el coronavirus y hay que esperar que se presenten el 80% con enfermedad leve, el 14% con enfermedad moderada y el 5% de los pacientes que van a requerir de cuidados intensivos. Y tenemos que estar pensando qué va a suceder. Y para esto, en ese momento debemos de poner en urgencias un área especial para pacientes respiratorios. Ese va a ser el triage, ¿sí? Tiene que ser un consultorio o el cuarto de shock que debe de estar acondicionado, deben estar separados los pacientes, hay que ponerlos en rojos, amarillos, verdes o azules, como tengan ustedes adaptado su triage, para darle también la prioridad a los pacientes que lleguen con dificultad respiratoria y que requieran de manejo ventilatorio inmediato. Para esto, pues bueno, están los lineamientos, bájenlos de internet, están en la página de la Secretaría de Gobernación, están gratis,
Hay que leerlos. ¿La que sigue? Y bueno, seguramente muchos de ustedes ya les llegó en su WhatsApp la experiencia, la videoconferencia que dieron el doctor Cecconi, Gattinoni y Presenti, de la experiencia que tuvieron ellos en Lombardía, que es donde están estos, que está abajito o junto a, a, este, a ese lugar muy bonito de Italia. Bueno, ok. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen severidad y cómo identificarlos en forma temprana? Y para esto, los signos y síntomas son muy similares. Pero ¿qué vamos a encontrar en el paciente que tenga una enfermedad grave? En la radiografía de tórax, los infiltrados intersticiales, bilaterales comúnmente, ¿sí? Y de distribución gravitacional que van a ser sobre todo en los lóbulos inferiores o en la parte baja de la radiografía de tórax. Esto en 3/4 partes de los pacientes, porque va a haber pacientes con disnea y desaturación que de entrada no tengan una radiografía anormal, que se va a hacer anormal probablemente al día siguiente o 2 días después. En la gasometría con hipoxemia puede haber acidosis leve. Es muy curioso que el lactato es normal en este tipo de pacientes, pero sí va a haber importante déficit de base y sobre todo la brecha aniónica que va a ser amplia. En los laboratorios, con una linfopenia de menos de 1200, es sensible. O sea, si tenemos paciente con síntomas respiratorios, con dificultad respiratoria y tiene linfopenia, es muy probable que se trate de esto. La deshidrogenasa láctica y la creatinfosfoquinasa pueden estar elevadas, la proteína C reactiva muy elevada y, como cabría de esperar, al no ser un problema bacteriano, la procalcitonina va a estar negativa. Y puede haber transaminasemia, aunque la transaminasemia también parece que se asocia al uso de antirretrovirales y de hidroxicloroquina, de la que vamos a hablar más adelante. ¿La que sigue? En esta guía, que también se ha publicado, los infectados, ya vimos los síntomas, pero los graves van a tener taquipnea, estertores, ruidos respiratorios disminuidos, matidez y aumento o disminución de las vibraciones vocales. ¿La que sigue? ¿A quiénes vamos a hospitalizar? El juicio clínico es algo que todos tenemos, que ya nos los enseñaron nuestros maestros. La lógica, ¿sí? Y sobre todo en ese 20% de pacientes que pueden tener una neumonía leve o grave y que son los que prácticamente vamos a tener que hospitalizar, ¿sí? Pero el juicio clínico es importantísimo. O sea, si ustedes ven a un paciente de más de 60 años que es cardiópata y que llega con síntomas muy leves, yo creo que deberíamos de tener precaución con este paciente en especial porque es muy probable que se deteriore. Ahora, escalas hay las que quieran, ¿sí? El índice de severidad de la neumonía, el CURP 65, el National Warning Score, el QSOFA. El QSOFA, sí, es muy amplio, pero también es muy relevante, ¿sí? O el Apache o el SOFA, lo que ustedes estén acostumbrados a manejar para definir el estado de gravedad de un paciente se vale. Pero el juicio clínico yo creo que supera todas estas. ¿La que sigue? En el lineamiento para la atención de pacientes, el lineamiento mexicano nos da estos datos de severidad, disnea, oximetría de menos de 94, bueno, las internacionales dicen menos de 90, ¿sí? Secreciones abundantes, y para esto el uso de la acetilcisteína es muy importante. Hay síndrome pleuropulmonar, se descompensa su insuficiencia cardíaca, se descompensa su neumopatía, se descompensa su diabetes, ¿sí? O bien el deterioro del estado de conciencia, mucha fatiga, hipotensión, vómito o diarrea persistente, que no es lo más frecuente, pero que se puede dar. ¿La que sigue? Este es el CURB, ya todos se lo saben. ¿La que sigue? Y también recordar que está publicado en las guías de neumonía adquirida en la comunidad
los datos de severidad de una neumonía, que son de la American Thoracic Surgeons o de la Infectious Disease Society of America, que nos divide en criterios menores y en los criterios mayores. ¿La que sigue? Pero, vean, esto es relevante también, está publicado en el estudio de Yang y Yuan, de las características de los pacientes que sobreviven y los que no sobreviven, ¿sí? En la duración de la presentación de los síntomas, pues realmente no hay mucha diferencia, ¿sí? En la duración de los síntomas para el ingreso a terapia intensiva sí hay una discreta, muy discreta diferencia de 2 días. Los que no sobreviven llegaron en forma tardía a terapia intensiva porque no se identificaron, porque se quedaron en su casa, porque pensaron que se les iba a quitar o porque llegaron al hospital y se nos fue, ¿sí? La taquicardia, pues no necesariamente es diferencia. La presión sistólica tampoco hay diferencia, pero vean la diferencia de la relación PaO2-FiO2, relación PAFI, índice de Kirby, como le quieran llamar, de 100 en los pacientes sobrevivientes hospitalizados, todo esto es hospitalizados, ¿sí? Y vean la severidad, este es un SIRA moderado de los sobrevivientes, pero es un SIRA grave o severo de los pacientes que no sobrevivieron. El Apache también hay diferencia en relación a los órganos de falla. En el SOFA también hay una discreta diferencia, pero sí la hay. Y de lo demás, pues realmente la diferencia en cuanto a linfocitos, plaquetas, tiempo de protrombina, no es tan relevante. ¿La que sigue? Y más, ¿cómo nos van a llegar? Si bien tengan criterios clínicos de severidad, porque tienen dificultad respiratoria, porque tienen taquipnea y porque están desaturando al aire ambiente, ¿sí? En los casos no graves o no severos, la imagen radiológica puede ser mucho más leve, pero si nos llega con una imagen blanca, con moteado difuso, es muy probable que ese paciente se vaya a complicar seriamente. A esos pacientes hay que intubarlos inmediatamente. Ahorita vamos a ver los cuidados que debemos de tener para intubar a estos pacientes y no nos salpique de coronavirus en la cara, pero sí la diferencia es muy relevante, ¿sí? Ahora, hacer una tomografía puede ser una pérdida de tiempo y puede ser un reguero de coronavirus por todos lados. Así es que les están haciendo, sí, es una forma de imagen, una forma de diagnóstico, pero no es importante, ¿eh? Digo, por ahí, si tienen la duda de que hay que hacerle tomografía a todos, no es importante. ¿La que sigue? En las imágenes, en la fase inicial, hasta el 50% son normales, pero el patrón que podemos encontrar es intersticial, imagen de vidrio despulido, infiltrados bilaterales en parches, bilateral en 3/4 partes de los pacientes, o se hace bilateral en el 100% en la progresión de la enfermedad. El tag de tórax sí es muy sensible. En los pacientes asintomáticos ya hay infiltrados intersticiales, y en los pacientes ya sintomáticos que ya tienen inclusive criterios de severidad, pues bueno, el patrón es con infiltrados confluyentes, retículo nodular y alveolar, y hay consolidaciones periféricas, hay derrame pleural, etc. ¿La que sigue? Y lo que se está usando mucho, han de verle los ojos rasgados, esto es en China o en Corea, ¿sí? La utilidad del ultrasonido en estos pacientes, sobre todo por la facilidad que ellos tienen en la movilidad del ultrasonido, son ultrasonidos portátiles. Vean cómo es puede ser un transductor lineal o un convexo, no es necesariamente algo especial, pero es algo que se está utilizando mucho y lo están recomendando también para evaluar inclusive la progresión de la enfermedad. ¿La que sigue? Los signos sonográficos son síndrome intersticial con múltiples líneas B difusas que involucran todos los campos pulmonares, tanto como posteriores e inclusive coalescentes, y es distribución bilateral. Estos que tienen muchas líneas B
anteriores y posteriores y bilaterales, estos es muy probable que respondan a un PIB alto. Y hay que hacer el seguimiento diariamente o por turno de este síndrome intersticial para ver si con la elevación del PIB esto va mejorando. Pero hay unos que tienen campos pulmonares anteriores normales con un patrón de hepatización en campos posteriores. En estos pacientes, el riesgo de sobredistensión por utilizar un PIB muy elevado es muy probable que lo haga no respondedor. Pero a estos sí es conveniente que se les haga posición prona temprana, ¿sí? Si vemos, repito, líneas B anteriores y posteriores, bilaterales, PIB alto. Hepatización posterior con campos anteriores casi normales, mucho cuidado con el PIB y utilizar pronación. ¿La que sigue? Bueno, muchos de ellos vamos a terminar intubándolos. ¿Quién lo va a intubar? Lo ideal es que todos seamos expertos, que todos tengamos experiencia en intubar, pero el mejor de todos, el personal más experimentado, es el que debe de realizarla para que sea en el menor número de intentos posible. Yo creo que a veces no es posible hacerlo a la primera, ojalá así fuera en todos, pero bueno, hay que intentar que sea así. Hay que utilizar equipo de protección máximo, ¿sí? La protección ocular, la N95, bata impermeable, guantes, y si tienen un mandil, pónganse el mandil también, ¿sí? Reducir al mínimo el personal presente, preoxigenar con mascarilla reservorio y de preferencia no utilizar el ambú. Utilizar la secuencia de intubación rápida con propomida, oxoxicilicolina o rocuronio. No intubar despierto porque van a toser y van a mandar virus por todos lados. Y al final hay que removernos en forma adecuada el equipo y desinfectar adecuadamente el laringoscopio. Hay una meme médico en la que sigue, del Departamento de Anestesia del Hospital Príncipe de Gales de Hong Kong. Y es más, esta misma figura, esta misma imagen, la tienen en los hospitales italianos. Y así están haciendo su protocolo de intubación, ¿sí? Entonces, se los puedo compartir, lo encontré en Facebook, les digo, lo tienen en los hospitales, en las terapias intensivas italianas, tienen este mismo cartel en chiquito y están siguiendo todas las indicaciones. ¿La que sigue? Y bueno, aquí vienen varias condiciones. También viene en el proceso de prevención de infecciones, en el lineamiento mexicano, viene esta parte y viene qué es lo que hay que hacer antes, durante y después de la intubación. Protegernos. Nadie es más importante que nosotros los que vamos a manejar a estos pacientes. De veras, en serio. Hay que protegernos y hay que lavarnos las manitas como ping-pong, con agua y con jabón, ¿sí? Nuestra protección es la prioridad. Y para esto tenemos que solicitar y exigir los equipos de protección personal que consideremos que son los buenos para esto. Si quieren el Tyvek, adelante y el Tyvek. Si lo que quieren es su bata de manga larga y sus gogles, su cubrebocas N95 nada más, pues adelante, ¿sí? La que sigue. La higiene de manos es importantísimo, evitar la intubación fibroóptica en el paciente despierto, el anestésico local atomizado, la ventilación manual con ambú y, bueno, que no estés enfermo cuando decidas o realices la intubación. La que sigue. Todo el equipo de la vía aérea debe desecharse si es de un solo uso o disponerse para su lavado supervisado, desinfección y esterilización de acuerdo con las normas del fabricante. O sea, nuestros laringoscopios no son desechables seguramente.
hay que ponerlos en una bolsita, hay que dárselos sellados o cerrados a la enfermera y que ella haga el proceso de desinfección al que le toque. ¿Sí? Hacer el proceso de desinfección del laringoscopio. Limpiar las superficies, ¿sí? Todo con solución clorada o alcohol al 70%. No hay que tocarnos la cara, no hay que tocarnos los orificios húmedos y lavarnos sin desinfectarnos las manos. ¿La que sigue? La peor lesión o el peor escenario pulmonar que puede tener nuestros pacientes es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el SDRA, el SIRA, el ARDS, ¿sí? Y pues para esto tenemos que identificarlo. Pero estoy seguro que es evidente que cuando llegue un paciente, inmediatamente digamos, ¿saben qué? Este es rojo, pásalo, porque es muy probable que tenga SIRA. Es clínico prácticamente el diagnóstico de esto, pero tiene sus principios, ¿sí? Aparición de un cuadro clínico de menos de una semana, la radiografía con opacidades bilaterales, insuficiencia respiratoria, hay que descartar que sea edema pulmonar cardiogénico y, bueno, clasificar nuestro SIRA en leve, moderado y grave o severo. ¿La que sigue? Soporte, no coporte, soporte ventilatorio sin tardanza. El que ustedes decidan, esa ya es política de cada uno de ustedes y de sus hospitales. Terapia de alto flujo y quieren utilizarlo, adelante. Si deciden utilizar ventilación neoinvasiva, adelante, ¿sí? Pero si vamos a tomar la decisión de ventilarlo, entonces la ventilación mecánica tiene que ser con estrategia protectora. Hay que evitar que nos hagan una gran acidosis y sobre todo la asincronía. La estrategia hídrica conservadora ya es una moda. Es más, ya es necesaria. Ya no estamos para desperdiciar Harman. Hay que utilizarlo, pero hay que evaluar a los pacientes que van a requerirlo o que son respondedores a volumen. Y para eso el ultrasonido también nos va a ayudar, ¿sí? O bien elevar la elevación pasiva de las piernas nos va a decir quiénes van a ser respondedores a volumen, ¿sí? Controlar el dolor, la agitación, el delirio y algo que es muy importante y que están utilizando es la relajación muscular. Tratar el origen, monitorizar al paciente y darle el seguimiento y proporcionar cuidados de calidad. ¿La que sigue? ¿De qué se trata la anterior? Sí, bueno. La ventilación protectora. Bueno, si estábamos pensando en empezar con 8 mililitros por kilogramo, porque así se relataba que de 6 a 8 mililitros por kilogramo, pues parece ser que hay muchos casos en los que se utilizan de 4 a 6 mililitros por kilogramo, ¿sí? Entonces, utilizar el que gusten, pero irlo ajustando dependiendo de las presiones del paciente, ¿sí? Pueden utilizar los 8 mililitros por kilogramo, pero es muy probable que tengamos que irlo bajando poco a poco para asegurar, uno, la presión plató menor de 30, ¿sí? Y la frecuencia respiratoria, yo soy de los que les pone 12 o 14, pero hay que ajustarla dependiendo del CO2. No pasarnos de 35 respiraciones o ventilaciones por minuto, y eso va a depender sobre todo del CO2. Si la presión plató es por arriba de 30, hay que bajar 1 mililitro por kilo, pero si la presión plató es menos de 25 y su volumen tidal es de menos de 6 mililitros, podemos aumentar a 7 o a 8 mililitros por kilogramo. Y esto lo vamos a ver conforme vayamos analizando a nuestros pacientes. El objetivo es que tenemos que mantener una oxigenación con una presión arterial de oxígeno entre 55 y 80 milímetros de mercurio y una saturación, para no hacer la hiperoxemia tampoco, y una saturación entre el 88 y el 95.
no casarnos con el arriba de 95, no es necesario, ¿sí? Y 88, los pacientes se pueden extubar con una saturación muy parecida a 88 y 90 e irles bien en su convalecencia. ¿Cómo vamos a utilizar el PIP? Pues bueno, podemos seguir la regla o la gráfica del ARTSNet, que es dependiendo de la FIO2, utilizar un PIP. Es muy frecuente que a estos pacientes en Italia estén utilizando más de 15 de PIP. Si la acidosis por hipercapnia nos da un pH menor a 7.3, hay que aumentar la frecuencia respiratoria, no pasarnos de 35, ¿sí? Y también tener una relación inversa, ¿sí? La relación, a muchos les gusta 1:3, a mí me gusta 1:2, pero en este tipo de pacientes hay que utilizar 1:1 o cuando mucho 1:3. ¿La que sigue? En el plan del manejo de las enfermedades graves del curso de la Organización Mundial de la Salud, el SIRA leve a moderado, pues utilizar la ventilación protectora con restricción hídrica. El SIRA es grave con menos de 100 de PAFI, pues entonces utilizar la ventilación protectora, restricción hídrica y posición prona. Y si hay asincronía, pues utilizar bloqueadores neuromusculares por lo menos 48 horas. ¿La que sigue? Y guiarnos por la presión de conducción, guiarnos por driving pressure, ¿sí? Considerar una meta de driving pressure menor de 15. Menor de 15, a lo mejor 12 valdría la pena, pero si es menos de 15, tienen mucho mejor posibilidades de sobrevivir este tipo de pacientes. ¿La que sigue? Entonces, utilizar ventilación protectora con un volumen corriente o volumen tidal de 4 a 6 mililitros por kilogramo, inclusive dependiendo de la modalidad, tendría que ser manejada por volumen, y si no se puede, pues utilicen por presión y calcular un volumen tidal de 4 a 6 mililitros por kilogramo, y mantener una presión plató por menos de 30 centímetros de agua, una driving pressure, aquí me faltó ponerle una driving pressure menor de 15. La FiO2, evitar la hiperoxemia con una PaO2 de 60 a 80 o 100, ¿sí? Con una saturación de 85, 88 a 90, o hasta 95. El PIP, según la complianza, algo que sí hizo el doctor Secconi, la experiencia italiana de ventilar a estos pacientes, es que a pesar de ver una catástrofe radiológica, la complianza nos permite ventilar adecuadamente a estos pacientes. O sea, van a ser lo suficientemente compliantes para que pongamos un PIP de 11 o 15 o 12 o 15 y mantener una driving pressure menor de 15 también, ¿sí? Entonces, pues ojalá, los casos que nosotros tengamos también resulten tener alguna complianza generosa para que nos permita ventilarlos de esa manera, ¿sí? Si la PAFI es menor de 150 o 120, la infusión de relajantes musculares por 48 horas y, ante la duda, el decúbito prono precoz y, sobre todo, si tenemos esa imagen en el ultrasonido pulmonar ya de hepatización, ¿ok? En el SIDA refractario, pues el ECMO, hay pacientes ahorita en ECMO en Italia, hay un par de hospitales que lo están utilizando, no han tenido fortuna, han muerto algunos de estos pacientes en ECMO, pero por condiciones cardíacas, ¿sí? Eviten las maniobras de reclutamiento y, por supuesto, utilizar el sistema cerrado de aspiración para no andar reclutando y desreclutando a los pacientes. ¿La que sigue? Esto me lo encontré también en internet del curso de Avento, ¿sí?
el volumen tidal de 4 a 6, es del peso predicho, ¿eh? Porque, bueno, van a llegar pacientes muy gorditos, no, es del peso predicho y por lo tanto, pues hay que medirlos. Mantener una presión de meseta con plató menor de 30, ideal menor a 25, PIB apropiado, es muy probable que tengamos que utilizar PIBs por arriba de 15, el driving pressure menor de 15, utilizar decúmulo prono. Ahorita vamos a platicar de eso. Adecuada sedación en RAS -5, -4 y analgesia. ¿Sí? ¿La que sigue? Y esta es una fotografía de Italia. Ahí la pronación es lo frecuente. ¿La que sigue? ¿Qué nos recomiendan para la pronación? El promedio de ellos, de horas de pronación, es de 6 a 7, pero recomiendan por lo menos 18 horas, si es que no se nos inestabiliza el paciente. O sea, el promedio de 6 a 7 es porque los pacientes se están inestabilizando, ¿sí? Inestabilidad hemodinámica. Pero si se mantienen estables, por 18 horas, ¿sí? Los regresamos a supino por 6 horas y repronar por otras horas, 18, y hay algunos que utilizan hasta 24, si se requiere. La pronación prolongada, en caso de hipoxemia grave, de 18 a 24 horas, y mantener hasta lograr una PAFI mayor a 80. ¿Sí? ¿La que sigue? Dice el doctor Secconi que a los italianos les encanta hacer traqueostomías. Entonces, utilizan la traqueostomía temprana dentro de los primeros 7 días porque han extubado pacientes y tienen que reintubarlos. Entonces, como es con frecuencia lo que ha sucedido, el riesgo de reintubación es muy elevado, prefieren darlos de alta con traqueostomía. Y el destete ventilatorio lo utilizan solo cuando uno ya no tiene fiebre, el PIB es menor de 12, el PAFI es menor de 150 y la FiO2 es menor de 50. ¿A qué sigue? Y claro, lo van progresando, ¿eh? O sea, se tiene que ir con un menor PIB y tiene que irse razonablemente seguro. Ahora, ¿cómo les va a los pacientes en terapia intensiva en general? El promedio, como ya habíamos visto en el reporte chino, el promedio de inicio de la enfermedad de ingreso a la terapia es de 9 a 10 días, la edad promedio es de 60 años y 4 de cada 10 tienen comorbilidades. El porcentaje de todos esos pacientes que llegan a terapia intensiva y que tienen SIRA es del 60%. La mortalidad en terapia intensiva, de ese 5%, 4.7% que se ponen graves y que requieren de ventilación mecánica en terapia intensiva, la mortalidad es muy variable. Hablamos del 62%, pero de aquellos que llegaron primero a Wuhan, en China, y que les fue muy mal, ¿sí? Entonces ahí la mortalidad se elevó hasta el 62%. Pero ya con la experiencia que se tiene, con toda la información que nos llega por todos lados y la forma de que se está manejando y con la experiencia ventilatoria, pues la mortalidad se baja hasta el 22%, a 1 de cada 5 pacientes que llegan a la terapia intensiva, a diferencia de la que tuvimos con la influenza, que era del 50%, del 30 al 50% en los mejores hospitales del mundo. En los pacientes hospitalizados, la mortalidad es del 5 al 15% y la mortalidad global va del 0.5 al 4%. ¿La que sigue? Y esto, bueno, han de perdonar que lo ponga en inglés, que haya recortado y pegado, pero me pareció muy decente poner esta parte de este paper, de esta publicación que salió el día 11, el 12, sí, ayer salió, sí, el cuidado de los pacientes graves que tienen COVID-19. Muchos pacientes con enfermedad grave que desarrollan SIRA,
se debe de incluir el tratamiento normal, ¿sí? La estrategia conservadora de líquidos, sí, hay que utilizar antibióticos empíricos. También es una recomendación muy frecuente, porque la sobreinfección también la han encontrado con frecuencia. Entonces, iniciar antibióticos en todos los pacientes que llegan con una enfermedad grave es válido, ¿sí? Ventilación invasiva temprana, estrategia de ventilación protectora, ¿sí? Pronación y en el peor de los casos, y para los que tengan, yo no tengo, ¿sí? La oxigenación por membrana extracorpórea. ¿La que sigue? Pero estas modificaciones debemos de tenerlas en cuenta porque pues es nuevo y porque es contagioso, ¿sí? A todos los pacientes que tengan sospecha de enfermedad por coronavirus, aislarlos de preferencia, ¿sí? Utilizar mascarillas N95, mantener distancia de 2 metros entre pacientes, nosotros que creo que en esta terapia intensiva sí lo podemos hacer, ¿sí? Cuidado con la aerosolización y debemos de protegernos los médicos contra la aerosolización porque eso nos puede enfermar. ¿La que sigue? Esto me lo mandó alguien. Tú, Francisco, me lo mandaste, sí. Es el SATI, la Asociación Argentina, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, pues nos da algunos protocolos para el aislamiento de esto, ¿no? ¿La que sigue? Ah, bueno, espérame, antes. Por cierto, si alguien quiere la plática, mándaselas a su correo, ¿eh? Para que la tengan ahí. El tratamiento antimicrobiano es empírico por sepsis y si reúne criterios de influenza, pues podemos darle oseltamivir. Es más, muchos lugares están utilizando oseltamivir para este virus, aunque parece ser que no le hacen nada, ¿sí? ¿La que sigue? Entonces, bueno, el soporte para los casos sospechosos, oxigenoterapia para mantener una saturación por arriba de 90, manejo conservador de líquidos, no le abran a los líquidos, ¿sí? No utilicen 20 mililitros por kilogramo, menos 30 mililitros por kilogramo para reanimar a los pacientes, ¿sí? Guíense por metas y utilicen el ultrasonido para evaluar aquellos que van a ser respondedores a volumen, ¿sí? Los antimicrobianos empíricos, ¿sí? Esteroides, cero esteroides en forma temprana. Cero esteroides, cero metilprednisolona y si es para shock séptico, probablemente puedan utilizar hidrocortisona, pero no esteroides en forma temprana. Monitorizar para identificar el deterioro y darle el manejo en terapia intensiva si se requiere. Y cuidado con los comórbidos porque son los que más mortalidad tienen. ¿La que sigue? Entonces, bueno, para la insuficiencia respiratoria, mascarilla o cánula nasal, para casos leves, precaución con la aerosolización, no invasiva o de alto flujo, no es recomendada, pero si ustedes toman la decisión de utilizarlo, adelante, tomen las precauciones de la aerosolización, ¿sí? Si tiene clínica de deterioro, el juicio clínico nuevamente es lo más importante para iniciar el apoyo ventilatorio mecánico y la intubación endotraqueal. Juicio clínico. Lo de abajo no veo qué dice, pero seguramente dice ventilación mecánica protectora. ¿La que sigue? Y nos pueden llegar con falla hemodinámica. Shock, ¿sí? Llamémosle séptico. ¿Y cómo nos van a llegar? ¿Sí? Ya con lactato no es lo común, no es lo común, no lo han encontrado comúnmente un lactato elevado, pero si nos llega con lactato elevado o necesidad de vasopresores, pues bueno, hay que clasificarlo como shock, ¿sí? Y a estos pacientes en su reanimación, después de los 20 mililitros por kilogramo en las primeras 3 horas, ¿sí? Bolos adicionales con pruebas dinámicas.
elevación pasiva de las piernas, lactato, POCUS, saturación venosa central de oxígeno, delta CO2, el que quieran, ¿sí? Pero tenemos que monitorizarlo, porque si algo le va a hacer daño a estos pacientes con SIDA, es sobrecargarlos. Entonces les va a ir peor, ¿sí? 30 mililitros por kilogramo yo no lo utilizaría. Y el único cristaloide que utilizaría para la reanimación sería Harman, ¿sí? 20 mililitros por kilo en cargas de 500 mililitros para las primeras 3 horas. 70 kilos, 1400 mililitros, 3 carguitas. Y si no mejora su presión con eso, en forma temprana, norepinefrina, ¿sí? Si después de 1500 no mejora su presión arterial, pongan norepinefrina en forma temprana, por vía periférica, no importa, aguantan unas horas, ¿sí? Para que después ya con calmita y con todas las precauciones podamos colocarle un acceso venoso central, periférico o central, del que guste, ¿sí? Y bueno, todo lo demás, hay quienes están utilizando dobutamina y levosimendan para la falla cardíaca, para la evidencia de miocarditis, para la evidencia de disminución de la contractilidad, pero eso basado en la ecografía. ¿Ok? ¿La que sigue? Entonces, la propuesta de abordaje que nos hace la sociedad argentina es que, bueno, si vemos un paciente que tiene una neumonía comunitaria grave, o sea, que viene con un síndrome clínico de moderado a severo o grave, hay que tomar la muestra para diagnóstico microbiológico, manejo de sostén, en hospitalización en UCI, si es en UCI, ventilación protectora, no sobrecargar y como cualquier paciente con una neumonía comunitaria grave, ¿sí? Su antibiótico-terapia con claritromicina y con oseltamivir. Eso es lo que están recomendando ellos. Hay que tomarlo con todas las reservas porque nosotros vamos a tener, es más, la federación nos va a tener que dar algún lineamiento para el uso de antibióticos y de antivirales para estos pacientes, ¿sí? Y bueno, utilizar el Caletra, que es el opinavir con ritonavir, e hidroxicloroquina, como están utilizando en muchos lugares ya para este tipo de pacientes. Los corticoides sistémicos en forma temprana no, y en forma tardía posiblemente cuando haya evidencia de fibrosis nada más. ¿La que sigue? No, pásame la que sigue. Tratamiento farmacológico. No hay autorización para que yo hable de esto. No hay autorización para utilizar ningún antiviral. No hay autorización para dar un tratamiento específico para este virus, porque no existe. Uno, no existe. Y dos, si lo quieren utilizar, yo lo utilizaría, ¿sí? Pues tener todas las consideraciones de los directivos y del comité de bioética también, ¿sí? El tratamiento inicial va a ser sintomatológico, o sea, les vamos a dar como a cualquier paciente febril con una rinofaringitis, ¿sí? Y si reúne los criterios de enfermedad de tipo influenza, pues le vamos a dar oseltamivir. Eso no hay ninguna duda, ¿eh? ¿La que sigue? Muchas gracias, doctor. Me tengo que ir a trabajar. ¿Cómo puedo solicitar los videos? Con Francisco. Muy bien, doctor. Sí, le digo, está muy buena la ponencia. Hay muchos puntos importantes, pero desgraciadamente tengo que ir al trabajo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, jefe. Que pase un buen día. Igualmente. Bueno, seguimos. Ya son dos últimas nada más, ¿eh? El tratamiento farmacológico, oseltamivir, lopinavir, ritonavir, que es el Caletra. En China estaban dando ganciclovir intravenoso. Y ahorita la moda y lo que todos van a querer pedir es el remdesivir, porque es un antiviral de amplio espectro y sí está dando resultados in vitro. Apenas están corriendo los primeros estudios aleatorios
los ensayos clínicos para ver si el remdesivir y la cloroquina van a funcionar para este coronavirus. La acetilcisteína es para el manejo de las secreciones, tiene propiedades antiinflamatorias, como vean, pero nunca los corticoides en fase aguda. Y creo que aquí ya se terminó la ponencia, la plática. Si tienen preguntas, a ver la que sí. Pues ya. Pues muchas gracias, doctor. Pues ahora sí, les cedo a todos para que puedan preguntar, si quiere preguntar a alguien.